Buenas tardes a todos y a todas. Este es nuestro primer Twitch. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Federico y trabajo en Nextdale y lidero la parte de Talent Acquisition. Y queríamos hacer este experimento, ¿no? Con todos vosotras y vosotras. Y hoy me acompaña a este experimento Sergio. Hola, Hola, ¿qué Sergio. tal? ¿Qué tal? Muchas Buenas gracias por tardes. invitarme. Nada, gracias a ti por aceptar, ¿no? Esta invitación. Bueno, Sergio, pues ya hemos hablado, ¿no? De este Twitch, de hacer ese experimento hace mucho, ¿no? Que estamos un poco hablando, ¿no? De hacer ese experimento y es algo nuevo, ¿no? Sobre todo para, bueno, por lo menos para mí y para nosotros, así que también quería agradecerte, ¿no? Que hayas aceptado nuestra invitación y ver un poco Un placer. cómo va, ¿no? Ok, vamos a empezar ya. Si quieres, Sergio, voy Sí. a básicamente presentarte muy brevemente. Si me equivoco con algo, pues me avisas, ¿eh? Ningún problema. Bueno, para quien no conoce a Sergio, Sergio es un desarrollador full stack, senior con más de 15 años de experiencia y está más enfocado, ¿no? Durante los últimos años, más en la parte de frontend y ha liderado varios proyectos, ¿no? En la parte, bueno, en empresas tecnológicas. Y también es el coorganizador y no sé si cofundador, también entiendo, de la PulpoCon y de Vigo Tech. No sé si Sergio querías añadir algo. No, me lo has explicado perfectamente. Perfecto. Pues vamos a seguir un poco también hablando de Nextail. No sé si alguien conoce Nextail por ahí, pero nosotros somos un SaaS. Nextail es un software que aplica inteligencia artificial y machine learning para mejorar un poco los procesos, ¿no? De nuestros clientes, de nuestros customers, que suelen ser empresas del sector retail, ¿ok? Y nosotros al final lo que intentamos hacer con nuestro SaaS B2B es que nuestros clientes puedan vender más y ser más sostenibles, ¿no? Más sustainable, como diríamos en inglés, ¿no? Somos una empresa, ahora mismo somos alrededor de unas 173 personas, contamos con unas 24 nacionalidades y nuestro software, como os comentaba antes, es usado por más de 60 brands. Y somos una empresa 100% remoto. De hecho, tenemos personas en varias, bueno, no solo en España, también fuera de España. Y también, bueno, nos gusta decir, ¿no? Que tenemos como una agile mindset y seguimos creciendo. ¿Ok? Y luego seguimos un poco con los benefits, ¿no? Que es lo que ofrecemos, como os comentaba antes, somos 100% remoto, también a un training budget de 1.000 euros al cabo de 6 meses, también ofrecemos stock options, el ambiente es internacional, como podéis imaginar, también ofrecemos clases de idiomas y ayudamos a cualquier persona con, por ejemplo, con la compra de la pantalla, de la silla, de la mesa, hay un budget hasta 1.000 euros para comprar pues todas estas cositas que al final nos ayudan a las personas a trabajar mejor, ¿no? Y nada, pues al final del Meetup evento, ¿no? Tendremos un sorteo. En esta ocasión vamos a sortear este libro y poco más os puedo comentar. Más o menos estaremos con Sergio una horita y nada, Sergio, te dejo entonces a ti, ¿no? el Perfecto. escenario Muy y bien. volvemos a vernos en una horita más o menos, ¿ok? Vale, muy bien. Espero estar a la altura. Seguro. Gracias, Sergio. Muy Hasta bien. luego. Pues nada, me quedo yo aquí solo. Vamos a añadirles la presentación. Vale. ¿De qué vengo a hablaros un poco? Vengo a hablaros o hacer una introducción, una visión general de lo que son los componentes de UI, de frontend, desde las bases hasta cómo desarrollarlos, cómo crear una librería y cómo utilizarlos en EPM, en un sistema de paquetes. No me voy a presentar porque ya lo ha hecho Federico de una forma excelente, pero bueno, ahí tenéis mis direcciones de contacto por si necesitáis contactarme en algún momento. Vale, ¿de qué vamos a hablar? Como decía, vamos a hablar principalmente de qué son las librerías de componentes de UI, qué son los componentes de UI en sí mismos. Vamos a hablar de por qué y por qué no crear librerías de componentes, qué tipos de componentes hay, o cómo podemos categorizarlos, porque hay distintas formas de categorizarlos. Dentro de todos esos tipos de componentes, cuáles son los candidatos para meter dentro de una librería, para estar dentro de una librería.
y la parte de NPM de cómo publicarlos para reusarlos en nuestros proyectos. Y la parte de, obviamente, la parte del uso. Yo creo que la parte del uso es la más sencilla. Y una parte que también importante dentro del mantenimiento de una librería de componentes, que es la experiencia de los desarrolladores usando esa librería de componentes. Una pregunta muy básica, un concepto muy básico, ¿qué es un frontend? Tradicionalmente, o casi todo el mundo cuando hablamos de frontend piensa en una web, pero realmente el frontend es algo mucho más extenso. Es cualquier parte de software o cualquier pieza de software que interactúa con el usuario. El frontend puede ser una single place application, una aplicación de escritorio también tiene su frontend, una aplicación móvil también tiene su frontend. Incluso si somos muy teóricos, una herramienta de consola, un CI, tiene frontend, que es la parte con la que el usuario interactúa. En esta charla nos vamos a centrar obviamente en la parte de website y de single place application, pero bueno, siempre en mente de que un frontend es algo más extenso. Vale, y ahora vamos a la parte de qué son los componentes UI. Los componentes de UI son las piezas básicas que utilizamos para crear nuestro frontend. Tienen varias partes, varias piezas que son la representación visual, que normalmente en una web application estamos hablando de HTML y CSS, que es lo que el navegador va a ser capaz de renderizar. Tiene una parte de interacción con el usuario, esos componentes en sí mismos son capaces de reaccionar a las interacciones del usuario, puede ser un clic, cuando el usuario toca una tecla o cuando pasa el ratón por encima. Además, estos componentes, como son piezas básicas, son capaces de interactuar con otros componentes. No son piezas completamente aisladas. Entonces, para poner un ejemplo, esto es, por ejemplo, desde el punto de vista más desde fuera, podemos pensar que esto es un componente que es un ShareBot, que tenemos nuestro input, nuestro botón, un campo de error y el label, pero a su vez esto, como decía antes, como son piezas básicas, podemos dividirlos en varios componentes. Pues podemos tener el text field, podemos tener el botón, podemos poner la etiqueta e incluso el error puede ser un componente. No porque sea una caja de texto, sino porque tiene un comportamiento. Pues el hecho de que tenga un color distinto o el hecho de que a lo mejor se muestren solo 2 o 3 errores con una cierta animación. Por eso podemos pensar incluso en un error como un componente. Hablando de los componentes, para mí esta gráfica es bastante reveladora de qué es un componente, ¿no? En sí mismo, un componente web, obviamente. En el centro tenemos el componente web, que tiene sus estilos, que es la parte de representación visual, con su maquetación, su HTML. Tiene su lógica, que normalmente es JavaScript, que puede ser el framework que más nos guste. Y a su vez un componente suele tener otros componentes dentro. Podemos pensar un poco en la recursividad aquí. Y desde el punto de vista del componente, el componente interactúa con dos piezas, que es el navegador y la propia aplicación que estamos creando. Por el lado de la aplicación puede inyectar o pasarle al componente el Global Store, el estado global de la aplicación, la red, propiedades, que estos son los inputs que tiene nuestro componente desde el punto de vista de aplicación. He tachado Global Store y Network porque quiero quedarme con lo básico y no añadir una capa de complejidad más grande. En cuanto a salida, la salida que suele tener un componente hablo desde el punto de vista de aplicación, suele ser básicamente los eventos. También puede acceder a la red y puede acceder al store global para modificarlo, pero no sería lo recomendable, para mantener un poco de estructura de componentes. Y desde el punto de vista del navegador, las entradas que tiene el componente son las interacciones de usuario, es decir, cuando el usuario cliquea sobre el componente, escribe algo, arrastra, cualquiera de esos eventos que podemos manejar, incluso un scroll, etcétera. Y la salida de nuestro componente hacia el navegador es un elemento del DOM, es decir, la visualización, cómo se va a pintar en pantalla. Entonces, esto es una visión creo que bastante importante de cómo aislar esos ladrillos básicos de la creación de componentes o de librerías de UI. Volviendo un poco a profundizar más sobre
los inputs y los outputs. Los inputs que recibe un componente sobre, desde la aplicación suele ser la información a renderizar. Si estamos hablando, por ejemplo, de una tabla, pues es la lista de los datos que ese componente va a conocer cómo tiene que pintar, pero necesitamos esa información y eso es un input. Y después hay una parte que considero importante, dependiendo del tipo de componente, que son los feature flags o los modificadores. Se les puede llamar como se quiera, que lo que van a hacer es, en ciertos componentes, es modificar cómo se comporta el componente. Pues, por ejemplo, si tenemos una tabla, un feature flag puede ser que si pinta unos campos u otros, si los ordena de una manera u otra, incluso si pinta los botones de un color. Cualquier cosa que nos ocurre, que se nos ocurra, que modifique ese comportamiento, que modifique la forma de visualizar el componente, incluso la salida en algunos casos, porque, por ejemplo, nos puede interesar que nos devuelva el ID del elemento que ha seleccionado el usuario en un caso, pero en otro caso nos interesa que nos devuelva un valor específico de la tabla. Incluso cómo reacciona a los eventos. Podemos habilitar ciertos eventos o no, dependiendo de esos feature flags. Y las salidas serían los eventos, los eventos de cambio de estado de esa información en el componente y las propias acciones del usuario. La parte antes que mencionaba, que me paré un poquito más, que es la de feature flags y modificadores, es un poco lo que yo suelo llamar la lógica de UI, porque no es una lógica de negocio como tal, no es la lógica de nuestra aplicación, pero sí que hace que el componente se comporte de una manera distinta en función de los valores de esas propiedades o de ese store global. Entonces, lo importante que tenemos que centrarnos aquí en la parte de lógica de UI, de esos componentes, es que los componentes pueden tener un comportamiento diferente o una apariencia diferente en función de sus modificadores. Que nos aporta una ventaja, que es la reusabilidad, porque nos va a permitir que un componente tenga ciertos comportamientos diferentes en función de las necesidades que tengamos sin tener que crear un nuevo componente. Vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. Imaginemos que tenemos un botón, el componente botón, que lo que va a tener que pintar es lo que dice el nombre, es un botón con un texto dentro, pero en una aplicación es muy común que tengamos muchos diferentes tipos de botones. Pues un botón verde, o sea, un botón de error, un botón blanco, lo queremos más grande, lo queremos desactivado, lo queremos con un icono a la izquierda, etcétera. Esto es parte de la lógica de UI. No es parte de la lógica de negocio en sí misma, pero sí que nos va a permitir que ese componente tome varias formas distintas y que pueda comportarse de la forma que queramos en cada momento, sin tener que crear diferentes componentes para esto. Otro ejemplo es un componente que es una tarjeta, que en su forma más básica pues, tiene un título, un texto y un botón, pero en ciertos casos nos interesa, pues como aparece en la parte, o sea, en la segunda opción, que tiene un botón de cierre. En otras opciones nos interesa que el texto pueda tener un scroll o no, o que pueda ser colapsable o no. Vale, pregunta que nos podemos hacer todos es: ¿por qué queremos usar UI componentes o por qué los usamos? La primera, yo creo que es la más clara, es la reusabilidad. Es decir, nos permite encapsular, empaquetar cierta lógica, que generalmente no tiene por qué ser de negocio, es lógica de UI, en un concepto que es el componente, que podemos reutilizar a lo largo de toda nuestra aplicación. Es decir, el ejemplo que ponía antes de un botón, lo lógico es que un botón, no ese concreto, pero que un botón se utilice en muchísimas partes de nuestra aplicación. Tener que crear diferentes versiones o crear un botón cada vez que necesitamos usarlo parece algo que no es demasiado lógico. Mantenibilidad. Está muy ligado a la parte de reusabilidad, pero también hay que dejarlo, yo creo que hay que ponerlo en valor. La mantenibilidad lo que nos va a hacer es, si mañana dentro de nuestro componente botón surge la necesidad de añadir nuevo, por ejemplo, un nuevo color, mediante esas feature flag o esas propiedades es muy fácil añadir un color nuevo sin alterar cómo funciona el botón y sin tener que tocar el código anterior. Si además detectamos, a ver, el ejemplo del botón es muy sencillo, pero un componente más complejo, el mismo botón, y detectamos que hay un error en el componente,
es mucho más fácil corregirlo porque estamos tocando solo una pieza de nuestro código y se va a transmitir esos cambios en todos los sitios donde se use el botón. Y la parte de capsulación, el botón es también, como digo, es un ejemplo muy sencillo, pero hay componentes mucho más complejos en los que, desde el punto de vista de ciertas partes de la aplicación, no nos interesa exponer la complejidad de cómo está. El ejemplo que ponía antes de una tabla, no nos interesa saber, en ciertos momentos nos interesa saber cómo se hace la organización, cómo se hace el filtrado, cómo se hace el ordenado de los elementos o cómo se extrae un valor seleccionado. Entonces, es mucho mejor encapsularlo y exponer solo lo que necesitamos hacia afuera mediante las propiedades, como decía antes, y los eventos. ¿Por qué crear una librería de componentes? Eh, eh, la diferencia, una cosa es por qué usarlos y otra cosa es por qué crearlos nosotros. Lo normal, o en la mayor parte de los casos, estamos muy acostumbrados a utilizar librerías de componentes de terceros, dependiendo un poco de nuestra aplicación, pero es muy común ver aplicaciones que se desarrollan en base a librerías de componentes de Material Design de Google o Bootstrap o cualquiera que se os ocurra. Pero, ¿por qué deberíamos crear una propia? Que obviamente es una pregunta que es importante hacerse y saber si realmente necesitamos crear una nueva. Pero en el caso que sea así es porque las librerías que existen, lo que mencionaba antes, Bootstrap, Material, etcétera, no se adaptan a las necesidades de nuestra empresa, tanto sea de diseño como de funcionamiento, etcétera. Porque queremos tener independencia y control. Una librería de terceros, estamos siempre, normalmente son bastante estables, pero siempre puede haber un momento en el que decidan eliminar una funcionalidad o cambiarla a una forma que no se adapte a nuestra aplicación y nos rompa lo que ya tenemos y nos quedemos anclados a una versión antigua de esa librería. Entonces, crear una librería propia siempre nos va a dar muchísimo más control. Otro de los motivos suele ser porque no existen todos los componentes que necesitamos. Esto puede solucionarse con librerías híbridas, es decir, utilizar las librerías de terceros y crear los componentes que nosotros necesitamos, pero en algunos casos la decisión puede decantarse por el lado de utilizar completamente una librería propia. Y algo que yo considero que es bastante importante, que es el diseño personalizado. Las librerías de componentes existentes, la mayoría de ellas vienen con un diseño por defecto, que es un diseño bastante aséptico y permiten después personalizarlo, pero generalmente el fine tuning, o sea, el buscar que se personalicen completamente a nuestras necesidades es complicado, porque en la mayor parte de los casos lo máximo que podemos hacer es cambiar los estilos, cambiar los colores, cambiar un borde redondeado y demás, pero si nuestros requisitos de diseño son más complejos, trabajar sobre esas librerías de terceros para adaptar nuestro diseño suele ser bastante complicado y doloroso. ¿Por qué empaquetar nuestras librerías de componentes en un bundle, en un paquete? Pues básicamente es porque son fáciles de usar, son mucho más fáciles de usar que sueltas, porque son más fáciles de mantener y de actualizar, y sobre todo el control de versiones, que hablaremos después, porque es mucho más fácil dividir las tareas en los equipos, cierto tipo, o sea, grupos de personas, squads o equipos pueden tener responsabilidad de gestionar ciertos componentes, pero que al final van a utilizar el resto de los equipos. Entonces es mucho más fácil dividir esas tareas. Como decía antes, la reusabilidad. Si los componentes son agnósticos, incluso no solo los vamos a poder reutilizar en la aplicación, a lo largo de la aplicación en diferentes partes, sino incluso en otras aplicaciones de nuestra compañía. El ejemplo del botón es perfecto. Es muy común que el botón que hemos diseñado para la aplicación A de nuestra compañía lo podamos utilizar en la aplicación B, porque además va a tener toda nuestra imagen corporativa, el lenguaje tanto el lenguaje de diseño como el lenguaje de funcionalidad va a ser el mismo, entonces podríamos reutilizarlo en diferentes aplicaciones, solo escribiendo el código una vez. Y porque necesitan menos conocimiento. Necesitan menos conocimiento para utilizarlas, no para crearlas, pero eso después lo vamos a explicar. Pero los componentes ocultan muchísima complejidad y hace que sea fácil utilizar esa complejidad. Es decir, el ejemplo que ponía antes en una tabla,
una tabla no solo simplemente renderizar una tabla implica pues paginador, ordenado, una forma de filtrar, incluso pues imaginaros una acción para desactivar o activar campos. Eso todo requiere una cierta complejidad que podemos ocultar dentro del componente. Y las personas o los equipos que van a utilizarlo no necesitan acceder a esa complejidad, si no es necesario, obviamente. Entonces, por ejemplo, para equipos en los que hay eh, más presencia de gente junior, pues reutilizar esos componentes es un plus. ¿Por qué no crear una librería de componentes? Vamos a ver las desventajas. Tienen desventajas, obviamente. La primera desventaja es que requieren trabajo y, por tanto, van a hacer que nuestro desarrollo al principio sea más lento. Es decir, las librerías de componentes permiten ser mucho más ágiles si vemos el espacio global, pero en el inicio, mientras no las hemos creado, requiere un esfuerzo extra porque tenemos que crearlas. Entonces vamos a ir más despacio en el desarrollo. Necesitan más conocimiento, lo opuesto que comentaba antes. El uso reduce, o sea, la parte de uso de los componentes, reducimos la complejidad, pero la estamos añadiendo en la parte de los componentes. Ahí necesitamos un equipo con más experiencia, que sea capaz de abstraer todas esas funcionalidades, de ver el componente como algo más abstracto y que no tenga dependencias ni que se acople demasiado a un caso de uso. Necesitan una buena definición. El diseñar una librería de componentes es un trabajo multidisciplinar. Necesitan generalmente trabajo de diseño, de producto, de la gente de UI y de los programadores. Entonces, siempre es necesaria una mejor definición de esos componentes que si fuera un componente que utilizas en un momento determinado y que puedes ir iterando para ese caso de uso. Y que en cierto momento podría ocurrir que tengamos un cambio en un componente que rompa la compatibilidad con los usos que tenía hasta el momento. La ventaja que tenemos es, como mencionaba antes, que aquí nosotros tenemos el control y podemos decidir cómo hacer este cambio. Y aquí es un poco lo que mencionaba antes. ¿Quién debería mantener o crear esa librería de componentes? La primera respuesta suele ser el equipo de frontend, porque el equipo de frontend vale para todo, pero esto es un poquito más complejo. Bajo mi punto de vista, la responsabilidad de crear una librería de componentes o un set de componentes reusable es, como decía antes, multidisciplinar. Debería involucrar el equipo de producto, el equipo de diseño y de UI, no solo la parte visual, sino también de funcionalidad y de usabilidad. Si hubiera un equipo de accesibilidad en la empresa, también lo implicaría. El equipo de frontend, obviamente, porque es el que va a poner esos todos diseños, esas funcionalidades a funcionar, y el equipo de calidad de QA, que tiene que hacer un esfuerzo extra para asegurarse que sus componentes se mantienen estables en el tiempo en cuanto a funcionalidades y a requisitos. El problema que solemos tener es que no todas las empresas tienen todos estos departamentos diferenciados y normalmente la responsabilidad suele caer en el equipo de frontend. Pero en el caso más típico suele ser que haya diseño y frontend. Debería ser una responsabilidad compartida para definir bien los casos de uso, los elementos los componentes que se van a crear, cómo se van a reusar, esas feature flag que hablábamos antes. Y en caso de empresas muy grandes, el caso opuesto, hay empresas que tienen equipos completamente dedicados a crear los componentes que van a utilizar el resto de la compañía. Vale, ahora ya sabemos un poco los tipos de... sabemos un poco por qué necesitaríamos o no una librería de componentes, cuáles son los problemas que puede tener o no y las ventajas. Entonces vamos a ver un poco, lo que necesitamos decidir es, vale, ahora queremos hacer nuestra librería de componentes y necesitamos saber qué componentes vamos a meter en nuestra librería. Para ello vamos a ver primero qué tipos de componentes hay para ver cuáles son los candidatos para añadir a nuestra librería. Hay varias formas yo he puesto aquí varias formas de categorizar los componentes. Una es por fuente, por origen. Como decía antes, los componentes de terceras partes
y los que hemos creado nosotros. Después ya haré una lista, pero bueno, obviamente los de terceros no tiene mucho sentido empaquetarlos. Como norma general, siempre, porque a lo mejor hay un componente en sí mismo que es un componente aislado, pero lo podemos, o tenemos varios componentes aislados de terceras partes y nos puede interesar empaquetarlos en una sola librería de componentes. Pero bueno, como norma general, nos vamos a centrar en los que hemos creado nosotros. Por uso, o por forma de uso. Dependiendo cómo los usemos. Los componentes genéricos, como decía antes, que podría ser un botón, o los componentes de ayuda. Los componentes de ayuda serían un poco siguiendo el principio de encapsulación y el ejemplo que ponía al principio de ese campo de búsqueda. Probablemente el componente de error que mencionaba antes es un componente que nunca vamos a usar de forma aislada. Es un componente que van a usar otros componentes dentro de nuestra aplicación, otros componentes de la propia, componentes básicos. Entonces, ese sería un componente de ayuda. Entonces, aquí podrían encajar los dos perfectamente para ser candidatos para paquetizar. Bueno, volviendo ahí tenemos el ejemplo. E incluso la etiqueta podría ser un componente de ayuda. La etiqueta a lo mejor por sí misma no tiene aplicación, pero la podemos utilizar en este componente, en un test field, en un dropdown, en un montón de componentes. Por uso dentro de la aplicación. ¿Cómo usamos los componentes? Los componentes pueden ser esas piezas básicas, como decía antes, que son los botones, los dropdowns, no sé, incluso las tablas. Pero después hay piezas mucho más grandes y mucho más complejas dentro de esos building blocks, que pueden ser no la tabla en sí, pero sí la tabla con todas las funcionalidades de filtrado, de selección de campos que queremos mostrar, de paginador, etcétera, que es un conjunto de más componentes. Entonces, esos serían nuestros building blocks. Y después tenemos componentes en sí mismo, cualquiera que haya utilizado un framework, Vue, React, Angular, etcétera. Tenemos ciertos componentes que la función es orquestar los demás componentes y mostrar en la pantalla, ¿no? Por ejemplo, una página pues, es un componente, pero que a su vez está cargando el componente header, los botones, las tablas, etcétera. Entonces, los componentes de layout, que serían esos, como norma general, no tiene mucho sentido paquetizarlos. Y las vistas. Las vistas sería algo más concreto de una página, el layout sería más global. Por ejemplo, que aquí lo he explicado al revés, pero el layout sería en el caso de que tenemos la página de login, pues el layout es simplemente el componente principal, pero la página de nuestra aplicación sí que tiene los slots o los huecos para la header o para el sidebar, etcétera. Y después iría dentro de la vista, que es la que orquestaría esos componentes. La diferencia es bastante sutil. Bueno, como pinto aquí en el dibujo, las vistas sería la parte de dentro. Por cercanía a dominio. Esta parte me ha costado un poquito más plasmar y los nombres quizá no son los más adecuados, pero voy a intentar explicarlo. En principio tenemos los componentes más básicos, que serían botones, como decía antes, componentes que son incluso muy repetitivos, diría yo, que tienen todas las aplicaciones. Hoy en día nadie puede pensar en crear una aplicación sin un botón, sin un dropdown, sin un test field, sin un test area, etcétera. Después tenemos los componentes de aplicación, que son componentes más elaborados, que resuelven casos de uso más específicos de nuestro negocio, de nuestra aplicación, como pueden ser un menú desplegable. No es tan básico porque va a tener más relación con la idiosincrasia de nuestra empresa y con el diseño que con algo más básico. Y después están los componentes de dominio, que son los que conocen cómo acceder a la capa de datos y cómo orquestar nuestra aplicación conociendo lo que hace en sí misma la aplicación, la parte más de dominio. Dominio de negocio, podemos llamarle. A poner un ejemplo aquí, podemos sacar una lista de ejemplos de los que son componentes básicos, bajo mi punto de vista, loaders, dialogs, paginación, etcétera. Algo más de componentes. Yo creo que el ejemplo bueno es el display de KPIs. El display de KPIs no sería más que nada, o sea, pues mostrar, por ejemplo, un valor con un label que muestra el valor de un KPI. Eso es un componente muy básico, pero está mucho más cerca de lo que es nuestra empresa y de lo que tenemos que hacer que de un componente básico que se podría utilizar en cualquier aplicación. Porque probablemente a lo mejor otra aplicación de nuestra empresa no
no necesita ese componente o no tiene sentido. Y como decía antes, los componentes de dominio de negocio. Si os fijáis, he marcado tabla de usuarios en los dos, para que veamos ahora una pequeña diferencia sutil pero importante. Bueno, tengo un par de slides más adelante, pero lo adelanto un poquito aquí. La diferencia es que que la capa de dominio sabe cómo acceder a nuestros usuarios concretos. Sabe cómo sacar esos datos, sabe cómo hacer las llamadas oportunas. Lo que es la parte, digamos, solo de aplicación es simplemente una tabla que tiene una serie de campos específicos para usuario, que puede ser una imagen de avatar, un nombre o una serie de labels. Ahora veremos con más detalle a qué me refiero con eso. Otra forma de categorizar los componentes es por acceso al Global Store. Si tenéis experiencia trabajando en Angular, React o Vue, o sea, en React es muy claro Redux o en Vue es Opinia para acceder a la Store global. No todos los componentes deberían tener acceso a ese store global. Entonces vamos a categorizarlos en los que tienen acceso o los que acceden, más que tener, y los que no tienen acceso. En general, los candidatos a paquetizar en una librería de componentes deberían ser aquellos que no tienen acceso, con una pequeña salvedad. Aquellos componentes que teniendo acceso al store acceden a un store del propio paquete, porque en algunos casos el paquete tiene sentido que tenga su propio store para gestionar algún estado interno de la librería y entonces podríamos meter componentes que tengan acceso a ese store. Otra forma de categorizarlos es muy parecida a la que vimos anteriormente, pero tiene esa se utiliza es que el acceso a la capa de datos. Cuando me refiero a acceso a la capa de datos, me refiero lo que poníamos antes en el dibujo de la organización o la anatomía de un componente. Lo normal es pasarle los datos al componente a través de propiedades, no que el componente tenga acceso directo que haga una llamada HTTP y que se traiga datos de la API. Entonces, la división viene por ahí, viene por si el componente recibe los datos a través de las propiedades, con lo cual lo tenemos bastante abstraído, o si el componente recibe o accede directamente a la capa de datos, accede directamente a la API para enviar información o recibirla. Estos componentes son relativamente peligrosos, deberían estar lo más arriba en la tabla de complejidad o en la jerarquía de los componentes para evitar que todos los componentes llamen a la API, porque si no después es mucho más difícil controlar. Entonces, los candidatos aquí obviamente serían los componentes que acceden a los datos a través de propiedades. O sea, es como una función, haciendo el símil de programación, sería como una función que recibe los valores de sus argumentos o accede directamente al estado global, a una variable global. Y aquí es donde entra un poco la parte de pensar en los componentes de UI también como código. O sea, no solo son un componente, sea de UI o no, pero bueno, un componente de UI no solo es algo visual. Podemos pensar en ellos como clases, como módulos, igual que hacemos en el backend. Tratar de abstraer la parte visual, la entrada y la salida, es decir, serían funciones que tienen como más puntos de entrada, más argumentos, porque incluimos la parte visual, pero al final no dejan de ser cajas en las que entra información y sale información de distintas maneras. Por eso el gráfico que antes mostraba trata de representar un poquito esto. E incluso si vamos más allá, podemos pensar en los componentes podemos aplicar principios de Solid. Obviamente no podemos aplicar todos porque hay ciertos principios que aplican muy directamente a programación orientada a objetos más que a componentes o a programación, pero bueno, podríamos aplicar principios Solid a la creación de componentes y al mantenimiento de componentes. Vamos a poner todo esto un poquito junto. Entonces, volviendo a lo que son los componentes como código, podemos pensar en una especie de arquitectura hexagonal en la parte de visualización. Permitirme el símil, ya sé que no es del todo lo más exacto, pero bueno, permitirme un poco el símil. Tenemos los componentes básicos, que son piezas muy sencillas de la parte visual. Tenemos esos componentes de aplicación que representan más lo que hace nuestra empresa, pero sin conocer a fondo el negocio.
Y después tenemos los componentes de dominio, componentes de negocio, que sí ya conocen la lógica de aplicación, conocen nuestra empresa, conocen cómo acceder a esos datos y que son los que acceden a la capa de datos, a la lógica de negocio, como queráis llamarlo, y a la API al final. Incluso si tuviéramos un frontend en hexagonal, bueno, perdonad, faltaría parte de dependencias que funcionaría un poco como en hexagonal. Las dependencias, o sea, la forma de usar los componentes sería que un componente básico nunca puede utilizar o importar un componente de aplicación, o sea, nunca podrían ser las dependencias hacia fuera hacia dentro, serían de dentro hacia, perdón, nunca podrían ser de dentro hacia fuera, tendría que ser de fuera hacia adentro. Y lo que decía antes, podemos pensar en, incluso si tuviéramos una capa hexagonal, esos componentes de dominio son los que sabrían llamar a los casos de uso o a los servicios de dominio, que a su vez son los que llamarían a la API. Con lo cual, con este gráfico así tan sencillo, estaríamos separando muy claramente la parte de visual, de navegador y de interacción con el usuario de la parte de lógica de negocio. Lo que decía antes, un ejemplo, tenemos un componente básico que puede ser una tabla simplemente pinta datos. Tenemos el mismo componente que es de aplicación, que es una tabla que lleva a su vez dentro unas tags porque representan esas etiquetas de color, porque representan un valor y si está dentro de un threshold, pues se pintan verdes, si está dentro de otro se pintan en naranja y a su vez en rojo, pero simplemente esa aplicación no sabe que para nosotros un valor mayor de 100, por poner un ejemplo, significa rojo, pero no sabe de dónde viene ese valor. Y este mismo componente, visto desde el punto de vista de dominio, es un componente que va utilizando el componente de básico en la aplicación y a la vez sabe cómo acceder a la capa de datos para traerse los datos de usuario o los datos de una receta, si no recuerdo mal este ejemplo, y pintar esos datos. Y resumiendo, que ya lo fui adelantando antes, ¿cuáles son los candidatos para poner dentro de nuestra librería? Pues dentro de por uso, si recordáis el de por uso eran los básicos o los helpers, yo pondría los dos. Por fuente, normalmente los componentes personalizados, no los de terceras partes. Por uso dentro de la aplicación, podemos meter cualquiera, podemos meter layouts, podemos meter views, pero lo normal es meter los building blocks. Porque cercanía al negocio o al dominio, yo creo que los de dominio no deberían nunca estar en una librería, o como normal en general no deberían estar. Por acceso a la capa de datos, lo mismo, los componentes que acceden a la capa de datos no deberían tener acceso o sea, no deberían estar dentro de nuestra área de componentes. Además, esto es algo muy fácil de resolver porque podemos grapear el componente, extraer la parte visual o de interacción en un componente y la parte que accede a datos dentro de otro que llame a este anterior. O sea, no sería muy complicado incluso modificar componentes existentes. Y por acceso a la Store Global, como decía antes, como norma general, los que no tengan acceso a Store Global, a menos que sea un store propio de la librería de componentes. ¿Cómo podemos crear una librería de componentes? Bueno, primero tenemos que decidir cómo vamos a usar esos componentes. Si estamos utilizando un framework, podemos simplemente crear nuestros componentes como un componente más dentro de nuestra librería, la que sea, React, Vue, Angular. O podemos incluso ir un paso más allá y abstraernos del framework y crear web components. Si no me equivoco, creo que Vue y React, no sé ahora mismo Angular, pero Vue y React pueden exportar los componentes que estás creando a web components, que al final no van a dejar de ser un HTML, CSS y JavaScript, y no vamos a tener esa dependencia o no vamos a acoplarnos a ese framework. Tenemos que decidir cuál es el target de build. Si estamos utilizando componentes de nuestro framework o con la estructura de nuestro framework, podemos no hacer el build de esos componentes. Podemos simplemente importarlo en nuestra aplicación y que el build se haga junto con el resto de nuestra aplicación, porque al final no deja de ser componentes del mismo framework. Pero podemos utilizar un sistema modular de todos los muchos disponibles que hay para generar componentes en el frontend, pero nos vamos a centrar en el de ECMAScript, el ESM, que bueno, básicamente es lo que se está utilizando todo el mundo con los imports y demás.
Vale, ¿cómo hacemos que estos componentes, que ya hemos decidido qué componentes queremos añadir a nuestra librería, ya hemos decidido que los queremos utilizar de la manera X y que los queremos hacer el build de tal manera? ¿Cómo vamos a hacerlos disponibles? Pues tenemos una forma muy básica, que es simplemente compartir los ficheros, eso sería la fórmula más rudimentaria, compartir los ficheros de nuestros componentes, una carpeta, etcétera, con el equipo que os va a utilizar para que ellos simplemente los importen dentro del proyecto. Esto obviamente es algo que se debería evitar, pero bueno, es una forma. Podemos utilizar un monorepo, es decir, que dentro de nuestra aplicación tengamos un área pues, dentro del repo dedicada a mantener estos componentes y distintos proyectos dentro del monorepo puedan utilizarlos. O podemos utilizar un registry, que es algo que yo creo que todos los programadores de JavaScript estamos acostumbrados, porque al final cuando hacemos npm install o yarn install, lo que estamos utilizando todo por debajo es un registry, es un paquete que está alojado en npm o en otro registry, que ahora hablaremos. Eh, Yendo a lo que estamos hablando aquí, de los registry, normalmente nosotros hablamos de npm como gestor de paquetes, pero npm son dos cosas. npm es un gestor de paquetes, o sea, es la herramienta de CLI, o sea, herramienta de consola, y además también es un registry, tiene esas dos partes. Y la ventaja que tiene al estar dividido en dos partes es que nosotros podemos utilizar como herramienta de consola la que queramos, npm, yarn, pnpm, eh, cualquiera de las que se nos ocurra, y podemos utilizar diferentes registries. Lo normal es, cuando utilizas un paquete público, se utiliza npm, pero GitHub tiene su propio registry, Azure tiene su propio registry, probablemente Amazon no lo sé, pero estoy seguro que lo tendrá, y y hay otros muchos disponibles. Vale. ¿Cómo funcionan dentro de esos registries? Imaginemos que queremos publicar un paquete dentro de npm. Los paquetes van a tener un scope y el nombre del paquete. Entonces, por ejemplo, yo si quisiera crear paquetes bajo mi organización, que sería Sergio Garracedo, y mi librería o mi paquete se llama My Components, tendría esta arquitectura. Por un lado tendremos el scope, que es mi organización, y por otro lado tendríamos el paquete. Y los scopes son una forma simplemente de agrupar paquetes, generalmente es por organización, todos juntos. Pero tiene una ventaja importante o un punto diferente. Es si cualquiera de nosotros vamos a nuestro paquete, o sea, nuestro fichero de configuración npm rc, en nuestro en Linux, en Windows no sé cómo sería, pero bueno, sería similar. Vamos a poder asociar, decirle que el scope, perdón, el scope, en este caso Sergio Carcedo, está alojado, por defecto todos van a estar alojados en npm, pero podemos decirle que los paquetes de mi organización, de Sergio Carracedo o de Nestale o de la organización que fuera, van a estar en otro registry. Con lo cual, cuando intentemos descargar un paquete, para nosotros va a ser transparente, pero cuando intentemos descargar un paquete de esa organización, la herramienta que utilicemos, npm, yarn, etcétera, va a saber que va a tener que ir a otra URL, a otro registry, a descargarse ese paquete, porque es ahí donde está. Y la forma de que figuraría la entrada en el fichero sería de esta forma. Pues decíamos todo lo que esté dentro del scope Sergio Carracedo, lo va a descargar de esa URL, que podría ser perfectamente un servidor propio. Vale. ¿Qué tipos de registros de registries hay? Muy básicamente hay tres. Los públicos, como es NPM, que o sea, en el momento que tú subes un paquete está disponible a cualquier persona. Los privados, que hacen la función de registry, pero además tienen un control de accesos y entonces solo ciertos usuarios que estén logueados en la plataforma o que tengan un token o similar van a poder acceder a esos paquetes. Esto es muy útil en entornos corporativos en los que no queremos publicar nuestro código o no todo el código. Y después están los proxies, que son un tipo de registry que lo que hacen es, para garantizar que tenemos disponibilidad de los paquetes, imaginaros que mañana, o como ha pasado ya en el pasado, que alguien decide borrar un paquete de NPM, del que nuestra aplicación depende, un paquete público, cuando vayamos a hacer la build de nuestra aplicación, nuestro CICD o en local, nos vamos a encontrar con un programa. Estos proxies lo que hacen es, cada vez que nosotros necesitamos un paquete, se descarga una copia y lo guardan en sus servidores. Entonces, aunque alguien lo borre en VPN o lo cambie de forma maliciosa, nosotros vamos a seguir teniendo una copia.
y además tienen ciertas ventajas como velocidad y demás. Entonces, para entender un poco todo esto y poner un poco más el foco en la parte de los registries, es importante entender que dentro de nuestra aplicación de frontend, nuestra aplicación JavaScript, tenemos el fichero, el package.json, que es donde se definen todos esos paquetes que vamos a usar. Y que básicamente, bueno, aquí no voy a entrar en muchísimo detalle, pero bueno, explicar simplemente que hay varias propiedades que definen el nombre de paquete, que debe ser único, que tiene que incluir scope, o sea, es decir, si mi paquete es @sergiocarracedo /mypackage, yo necesito poner el @Sergio Carracedo. La versión del paquete, esto es súper importante, es una diferencia principal entre los registries, que no lo mencioné antes, y la parte de monorepo o de ficheros, partir solo con ficheros, es la gestión de versiones. Los registries nos aportan la ventaja de que nos van a permitir tener múltiples versiones subidas en nuestro paquete y cada uno de los equipos que utilicen el paquete van a poder decidir qué versión quieren usar. Entonces, por eso es importante que el package.json que genere nuestra librería tenga esta versión y que además utilice semantic versions para marcar cuando hay cambios que rompen compatibilidad, cuando no, cuando son bug fixes, etc. Además, NPM, una de las ventajas que tiene es que nos obliga a siempre a incrementar valores y demás para evitar errores. Y bueno, está la parte de licencia para decir qué licencia tiene nuestro paquete. Dentro de ese package.json tenemos la entrada files, que lo que vamos a decirles cuando queramos subir a nuestro registry el resultado de la build o directamente los ficheros, le vamos a especificar qué ficheros son parte del paquete. No todo el repo tiene que ser parte de ese paquete. A lo mejor solo os interesa que la carpeta build esté disponible, pues, porque realmente es la salida de nuestro paquete. Y el main es el punto de entrada del paquete, que suele ser, pues, por ejemplo, puede ser this/index o lo que tengamos en cada momento. Esta parte también es importante, está aquí, que es la de privado. Si os fijáis, cuando creáis un paquete o un proyecto con npm, por defecto siempre va a poner private. Si esto está true, el package manager, cuando tú intentas publicarlo para evitar errores, no te va a dejar, porque va a comprobar que esto es privado, entonces no se puede subir a un registry, al menos un registry público. Si queréis tener, bueno, todas las entradas del package.json son bastante largas, podéis consultar la documentación oficial, que está bastante bien documentado. Vale, una vez ya hemos decidido todo nuestro paquete, hemos decidido nuestra versión, ¿cómo vamos a publicarlo? Pues la forma más sencilla es simplemente utilizar npm login, que esto nos permite hacernos login dentro del registry de npm o en un registry que hemos especificado en el npm-rc, y después simplemente hacemos npm publish. Esto va a coger los ficheros que estuvieran en esa entrada files y los va a crear un paquete. Normalmente lo guarda internamente como un zip o como queráis verlo, para nosotros es transparente. Lo guarda en el registry y lo publica. Y a partir de ese momento, esa versión va a estar a disponibilidad de las personas que tengan acceso a ese registry. Si es uno público, a todo el mundo. Si es privado, solo a las personas que nosotros queramos. Y bueno, tener en cuenta que esto es algo que se puede hacer y de hecho lo común es hacerlo dentro de CICD, no hacerlo cada uno en su equipo. Vale. Y ya voy a ir terminando ya, pero bueno, antes al final, para cerrar un poco el círculo, me gustaría contar cómo se va a utilizar esta librería de componentes. Esta es la parte más sencilla porque todos hemos utilizado librerías de componentes, así que no tengo mucho que añadir, es decir, vamos a utilizar nuestro paquete, gestor de paquetes favorito, npm, yarn, etcétera. Vamos a decirle que queremos añadir un paquete que queremos utilizar, incluso podemos decirle que queremos utilizar una versión específica. Esto lo que va a hacer internamente es añadir esta dependencia al package.json en nuestro proyecto y cuando hagamos un install se va a descargar los ficheros que necesitemos para empezar a trabajar. Y ahora quería hablar un poco de la parte de la experiencia. Nosotros que queremos crear una librería de componentes, que hemos puesto muchísimo cuidado en elegir los componentes, en que funcionen, en gestión de versiones, hay una parte que es súper importante, que es la experiencia del resto de desarrolladores de nuestro equipo o de nuestra empresa,
usando esos componentes. Y es algo que hay que poner atención porque podemos cuidar todo esto anterior, pero si no cuidamos la forma de usar esos componentes, al final estamos generando fricciones. Entonces, para nosotros, los otros desarrolladores que vamos, o sea, los desarrolladores de nuestra empresa que van a utilizar esta librería son nuestros consumers, son los que ellos necesitan saber cómo funciona y cómo usarla. Necesitamos cuidar, proveerles de documentación, de ejemplos, de toda la información que podamos darles extra, incluso mentorizaciones, charlas, etcétera, para explicar cómo utilizar esos componentes, qué propiedades tienen, qué eventos reciben y qué no reciben, ejemplos de uso. Es importante trabajar bien los change de nuestras librerías, saber que ellos sepan qué cambios ha habido entre una versión y la anterior. Podemos incluso utilizar librerías como Storybook para poner ejemplos de nuestros componentes, mostrarlos, etcétera. Es importante que ellos participen también dentro del desarrollo. Incluso si la empresa es grande y tiene un equipo específico dedicado a la creación de la librería de componentes, de sistema de diseño, de lo que queráis llamarle. Bueno, sistema de diseño es otro debate que podemos tener. El sistema de diseño es más para diseñadores, más que para la parte de componentes, pero creo que entendéis por dónde voy. Es importante que cualquier persona que lo use eh, que se sienta partícipe, porque lo son. Entonces es importante preguntarles a ellos, oye, ¿cómo podemos mejorar la forma que se utilizan los componentes? ¿Cómo lo estáis usando? Porque a lo mejor ellos tienen casos de uso que no hemos pensado y les obliga a hacer, pues, hacer tareas repetitivas para utilizar un simple botón o una simple tabla. Os voy a poner un ejemplo. Imagina que tenemos un drop-down y al final el drop-down lo único que pinta es clave valor y nos va a permitir seleccionar un valor del drop-down y quedarnos con la clave. El valor es textual, pero muchas veces la información que reciben los usuarios, los desarrolladores, perdón, de la API no es esa clave valor, es un objeto en el que tenemos que decidir que la clave es el campo ID de ese objeto y que el label que vamos a usar en el dropdown es el campo name, por poner un ejemplo, o es compuesto. Entonces, permitirles enviar a nuestro componente dropdown esa lista de objetos y que pues, ellos puedan decir, oye, dentro de todos esos de esta lista de objetos, cógeme el ID y el label para pintar el dropdown, que no tengan que hacerlo en cada vez que vayan a utilizar el dropdown. Ese tipo de cosas. Dejarlos participar en el arreglo de bajes y en las mejoras, los procesos de mejora, tanto a nivel explicativo como a nivel real, que puedan tocar el código y sobre todo desde el punto de vista de quien desarrolla los componentes, tratar de no romper los contratos, las interfaces que tenemos en los componentes, que las propiedades se mantengan estables en el tiempo y que sea, un poco hablando del principio SOLID, que sea abierto al cambio, pero sin romperlo de dentro, sin cambiar lo que hace el componente. Y bueno, para, para resumir, para ya terminar, tenemos las ventajas que nos dan los sistemas de componentes o las librerías de componentes, perdón, que sería que tratar un poco los componentes como código, como piezas de código, que el empaquetado incrementa la simplicidad de uso, que el versioning es súper importante porque permite que equipos distintos utilicen versiones distintas de los componentes según vayan necesitando, sin obligarles a hacer cambios. Incluso si hay cambios que rompen, ellos pueden mantenerse en una versión hasta que tienen tiempo para hacer los cambios necesarios. Eso tiene ciertos trade-offs, como que al final, bueno, podría haber equipos que estén en una versión muy antigua, pero bueno, eso todo es discutible. Que la experiencia de los desarrolladores es muy importante para que utilicen estas librerías de componentes y que las hagan mejores. Y bueno, y nada más. La verdad es que me ha dado menos tiempo del que pensaba. Os dejaré las slides para que le echéis un vistazo y por mi parte, si tenéis alguna pregunta, aquí estoy para ver si soy capaz de responderosla. No sé si podéis dejar alguna pregunta, si queréis, por el chat de Twitch, que la pasamos a pantalla y la respondemos. Y, y si no, paso directamente con Federico para que haga el sorteo del libro.
Debe estar todo súper clarísimo. Que nadie quiere preguntar. Fede, si quieres... Estás muteado. Ahí, ahora. Sí. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias. Si alguien A tiene alguna vosotros. pregunta, que no seáis tímidos o tímidas, tenemos aquí el chat. Sí, yo veo bueno, he hablado muy rápido, igual está costando digerir toda esta información del tirón. Esperamos 30 segunditos más, ¿no? Sí, sí, por supuesto. No, muy interesante, ¿eh? También creo que a veces online, ¿no? Es un poco más, Sí, o sea, digamos, hacer una charla online siempre tienes la desventaja que no ves las caras de sí, la gente para ver las reacciones y demás, pero bueno, yo ya he hecho algunas y suelen, bueno, al final es algo que queda ahí también, como queda grabado y demás, se puede volver a ver con más calma. Y además, cualquiera que necesite, que quiera hacerme una pregunta o contactarme, voy a poner mis direcciones de contacto. Me tenéis ahí en Twitter, en Mastodon o mi propia página web, que además está el enlace de correo electrónico y me podríais contactar y tenemos- responder responder a cualquier pregunta que tengáis. Muchas gracias, Dubadep. perfecto. Pues nada, si quieres, Sergio, pasamos ya al sorteo del libro, Sí, ¿no? sí, por mí. Perfecto, voy a añadir. Ok, pues ahora haremos el sorteo del libro. No sé si querrás dar alguna info más, ¿no? Sobre el libro, ¿no? Es un libro de, ¿no? Sobre buenas prácticas, ¿no? Y patrones Sí, aplicados a TypeScript. yo le he estado echando un vistazo, no conozco los internas del libro, pero bueno, básicamente está pensado para gente, más que para TypeScript en sí mismo, es para la parte de buenas prácticas y patrones de diseño, no entra tanto en el lenguaje, o sea que no es un libro básico de TypeScript y yo creo que puede ser bastante interesante. Vale, perfecto. Tenemos otro comentario también de Márquez 8A. Muchas gracias, Sergio. Gran charla. Muchas gracias. Se intenta. Perfecto, pues ahora damos un poco, ¿no? Las instrucciones para ganar el libro, ¿no? Ujú. Lo hemos estado probando, o sea, esperemos que funcione, ¿no? Sí, no, bueno, efecto demo y estamos en confianza y buscamos una solución. Perfecto, pues básicamente tenéis que interactuar a través del chat, ¿ok? Y hay que, bueno, pues teclear un comando que es el sorteo punto, ¿cuál era, Sergio? No me acuerdo. Punto, Eh, exclamación sorteo. exclamación sorteo, correcto, exclamación sorteo. Y a partir de ahí, bueno, vosotros participáis con exclamación sorteo y a partir de ahí pues vamos a sortear el libro. Así que nada, os animamos pues a participar. Vamos a esperar unos minutitos. Esperemos que haya más participantes que preguntas. Sí, 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 sí. Veo que todo lo gratis siempre llama. Eso Sí, es ¿no? bueno. Y otro comentario más. Sí. Eribeiro 13, gracias por la charla. Si quieres participar, Eribeiro 13, puedes teclear Sí, exclamación con la sorteo palabra y sorteo, con la palabra sorteo y entrarás en el sorteo del libro. ahí está. Perfecto. Bien, bien. Se está animando un poco la cosa. Venga, que alguien Sí, más, que participe, alguien más. veo que hay tímidos porque veo que hay más gente en el chat. Sí, Eh, hay algunos tímidos, ¿no? sí, pero bueno, oye, no podemos obligar a nadie a participar. No, no, eso no. Está bien, aquí veo que la etiqueta se mantiene, por lo que veo en los mensajes del chat. Primero saludar y después participar. Me parece muy correcto. Muy bien, tenemos más personas con el sorteo que han entrado en el sorteo. Vamos a esperar, no, un par de minutos y luego, ¿no? Lanzamos el sorteo, Sí, Sergio. sí, yo creo que para esperar un minuto Un o así. minuto.
A ver si se animan, no sé cuántos tenemos participantes. A ver, tenemos pregunta por aquí. ¿TypeScript lo han aliado en una librería de componentes? En realidad no. Es un poco contrasentido. Es decir, si abstraemos la librería de componentes lo suficiente, si no hacemos que dependa de nuestro framework, al final los puntos de entrada de los componentes van a ser las propiedades o los atributos. Y en esa fase, digamos, en esa interfaz, TypeScript no aporta. Sí que aporta internamente. Sí que aporta si las entradas son complejas y exponemos, además de las componentes, exponemos las interfaces, sí que nos puede ayudar, pero no es estrictamente necesario el TypeScript para los componentes. Yo lo recomiendo siempre, al 100%. Todo lo que sea tipado siempre es bueno. Entonces, adelante. Es que no entiendo el TEI. Hay un mensaje... Creo que quería dar las gracias, ¿no? ¿Entiendo? Supongo. Thank you. Vale. Ok. Gracias. Soy un poco mayor para esas abreviaturas. De nada. Pues no sé si quieres darle ya al sorteo o... Sí, le damos ya al sorteo. ¿Estamos todos listos? Hacemos una 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a ver. ¿Quién es el afortunado o la afortunada? Y gana Patri. Y gana Patri. Muy bien. Patri, yo misma. Ok, perfecto. Pues bueno, te contactaré, Patri, yo misma y te contactaré y así te podemos enviar el libro. Bueno, aquí veo que aquí hay gente que no está de acuerdo, pero esto está hecho con un bot, así que Bueno. no se puede falsear. Es un bot, como habéis visto, así que no hemos falseado nada. Pues muy bien. Nada, no sé si querías añadir algo más, Sergio. La verdad que, No, bueno, nada yo por más. mi parte te digo muchas gracias también por estar aquí con nosotros Nada, muchas por gracias. ser Quería el primero, ¿no? animaros a vosotros, daros las gracias por abrir este espacio para dejarnos contar nuestras cosas técnicas, nuestras batallas técnicas, que la verdad está muy bien. También aparte de las gracias, animar a gente que se una, porque por lo que sé vais a repetir esta experiencia más veces si hay aceptación, entonces que la gente se una, se pase por aquí para... Se una de los dos lados, que se una para dar charlas a quien le apetezca y se una para escucharlas. Sí, es como dices tú, ¿eh? O sea, cualquier persona que quiera animarse, sí nos puede contactar y organizamos otra charla. Pues perfecto, nada más. Muchas gracias a todos y a todas y espero veros en la siguiente. Y gracias a ti, Sergio. Nada, un placer. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Adiós. Break down, we're alive, are we running circles, running around?